Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Fundación Inspira por permitirme, en nombre de GSK, compartir esta importante información acerca de un estudio de costos denominado Masaire. Mi nombre es Alexandra Leal y venimos trabajando ya hace mucho, más o menos 10 años en el área de acceso. Esta información es muy bonita y nos sentimos muy orgullosos desde GSK haber, como líder en respiratoria, haber patrocinado este estudio. Realmente este estudio lo hizo Procesum y GSK lo financió, se llama Masaire y básicamente es un proyecto que nos enfoca en cuál es el costo y resultado de la atención en salud de las enfermedades respiratorias crónicas inferiores. Declaro mi conflicto de interés, soy empleada de tiempo completo para GSK. Este material que les voy a compartir es netamente una concientización de la importancia del abordaje de estas dos enfermedades, de POC y asma. Y como les decía inicialmente, es un proyecto que financió GSK y que GSK solo tuvo acceso a los documentos finales del estudio, en ningún momento participó en los protocolos de investigación y nunca tuvo acceso a las bases de procesamiento o la construcción del estudio. El alcance realmente fue acotado a las enfermedades respiratorias crónicas de las vías inferiores, teniendo en cuenta que son para Colombia y a nivel mundial enfermedades de alto interés en salud pública y por eso trabajamos EPOC y asma. Uno de los principales objetivos, el primero es que GSK quiso aportar algo de valor y es tener información local, o sea, no es lo mismo tener estudios de otros países, sino que realmente tuviéramos una data local de cómo se están manejando actualmente las enfermedades respiratorias crónicas en Colombia. Y voy a poner acá el punterito. Básicamente el otro objetivo fue desarrollar un diagnóstico situacional sobre los resultados en salud alcanzados en la población ya con diagnóstico de POC y asma, así como el costo que realmente se invierte en la atención de los pacientes. Masaire tiene varios entregables. Hoy no nos daría el tiempo para poderles contar todo lo que contiene Masaire, pero básicamente, a grosso modo, contarles que tiene 6 documentos importantes. El primero fue documentar toda la epidemiología y el marco institucional de las enfermedades respiratorias crónicas con base en nuestro sistema de salud. Sabemos que tenemos una RIA respiratoria que trabajaron muchos actores, el ministerio. También tenemos lo que se pueda contener dentro del Plan Decenal de Salud Pública y eso fue lo primero que se hizo y el primer entregable que tiene Masaire. El segundo fue establecer justamente el costo de la atención de la población diagnosticada con estas dos enfermedades respiratorias crónicas. El tercero fue concertar un modelo de gestión de riesgo para las EAPBs con un enfoque en atención primaria, sabiendo que estas dos enfermedades se debieran manejar entre un 80 y un 85% en la atención primaria. Cuando se concertó este modelo participaron muchos actores, estuvo la ANDI, estuvo el Ministerio de Salud, sociedades científicas, entonces pues tiene un alto grado de valor. El cuarto fue documentar cómo estamos hoy en Colombia en resultados en salud alcanzados en estas enfermedades. Realmente la foto no es tan alentadora. Ahorita les voy a compartir ya un poco más de los datos a fondo. El quinto fue documentar las brechas que tenía este modelo inicial, las brechas que tenía ese modelo en gestión del riesgo respecto al que ya se tenía establecido. Y el último documento, que es uno de los más importantes, es cómo formular unas estrategias de intervención que realmente puedan satisfacer esas brechas identificadas. Las fuentes de información para este estudio, es importante destacar que fueron primarias. Aquí participaron muchas EPS, tanto del régimen subsidiado como el contributivo, lo mismo que IPS, tanto a nivel primario como complementario. Por eso es que es una información real de la población, cómo se maneja actualmente en Colombia. Y como fuentes secundarias tuvimos la base de suficiencia de la UPC de los años 2015, 2016, 2017. Sin embargo, todo lo que les voy a contar está basado en información del 2016 por ser la data más robusta y más completa. Otra fuente fueron las estadísticas de CISPRO, que sabemos que es nuestro sistema de información de la protección social, toda la información registrada en el REPS, en el Registro Especial de Prestadores en Salud, y por supuesto también se tuvo fuentes de literatura. El equipo consultor, pues acá no va a tener en cada uno, pero destacar que el doctor Rodolfo Denis, que es una persona muy reconocida en Colombia, fue el director científico de este proyecto y la directora general de Procesum, la doctora Liz Garavito.
Básicamente, empezar a hablar un poco de cuáles son las características generales de estas enfermedades respiratorias crónicas. Indudablemente tienen una alta morbilidad en el sistema de salud colombiano, alta mortalidad. Sabemos que ya la EPOC se convierte en la segunda causa de mortalidad en Colombia, obviamente desplazada por COVID. Tiene una alta carga económica, como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación, para el sistema de salud. Tiene unos costos directos, unos costos indirectos también de pago de bolsillo del paciente y también a nivel empresarial derivado de las incapacidades. Y es muy importante tener en cuenta, como lo mencionaban ahorita en el testimonio del paciente, cuáles son esos factores de riesgo para que realmente los pacientes acudan a los servicios de salud. Que en cuanto a implementación de políticas, estrategias y planes, sabemos que desafortunadamente aún nuestro sistema de salud está muy enfocado en la enfermedad y debemos migrar todos a tener un sistema de salud más enfocado en la prevención y el tratamiento. En estas enfermedades y como en todas las crónicas es súper importante promover los estilos de vida saludables, la alimentación, el ejercicio, el no tabaquismo. La detección temprana, es muy importante identificar tempranamente estas enfermedades, contar con un tratamiento integral. Acá también nuestro sistema de salud es una abanderada porque tenemos todo incluido en el PBS, nuestro plan de beneficios en salud, para poder brindarle a los pacientes un tratamiento integral y óptimo para el control de su enfermedad. Intervienen también otros actores como poder manejar el control de la calidad del aire y por supuesto la rehabilitación, que es una de las estrategias que cobra mucho valor para poder mantener o mejorar la función pulmonar de los pacientes y contar con programas de paliación que ya en la etapa final del paciente les permita tener una calidad de vida al final de los pacientes. ¿Cuáles fueron como los principales hallazgos? Pues como les mencionaba inicialmente, nos basamos mucho en la epidemiología y el marco institucional que teníamos en nuestro sistema de salud y poder encontrar cuáles son esos costos de estas enfermedades y qué tanto de estos costos se pueden evitar desde el rol desde los diferentes stakeholders del sistema de salud. Acá ya nos vamos a enfocar un poco más ya en los datos, en las cifras. Este habla un poco de la tasa de prevalencia que tenemos en varios estudios que tenemos en Colombia versus lo que van a ver en grisecito, es lo que arrojó justamente la prevalencia en este modelo de costos. Si vemos acá en el caso de POC para mayores de 40 años, donde todos conocemos, bueno, el estudio Prepocol, que es el que tenemos en Colombia, la prevalencia deberá estar en el 8.9%, pero desafortunadamente lo que se encontró en el estudio de costos es que tan solo llegamos a un 2.7 de prevalencia, es decir, que tenemos una brecha de 6.2 puntos. En asma es mucho más, estamos mucho más lejanos de la prevalencia. Si vemos en niños es mucho más el gap o la brecha que tenemos. Debiéramos tener un 17.7 de prevalencia, pero solo llegamos al 3% con una brecha muy grande de 14.7 puntos. Y si vemos en los adultos, pues también solo tenemos una prevalencia del 1.7 del 1 versus un 10% que deberíamos tener con una brecha de 9 puntos. Es decir, que acá tenemos que trabajar todos los actores del sistema de salud por tener una identificación mucho más temprana de estas dos enfermedades. Ahora, si hablamos ya un poco más de la enfermedad laboral, estas enfermedades también tienen un componente muy importante a nivel ocupacional, que muchas veces en esa primera cita el médico no le indaga al paciente. Y sin embargo, sabemos que en enfermedad laboral, indudablemente que el 90% de los casos están enfocados en enfermedades musculoesqueléticas, pero acá, si vemos ya de ese 100%, el 2% de los casos ya se ve reflejada, en este caso, el asma en segundo lugar y la EPOC en quinto lugar. Sin embargo, también sabemos que el sistema de salud carece de que tengamos un adecuado reporte en lo que son el reporte de las ARLs y a través de fase de COLDA, porque en el estudio solo se identificaron 85 casos de enfermedad laboral por asma y 26 por EPOC. Entonces, acá también cabe resaltar que tenemos un subdiagnóstico de causa ocupacional de estas patologías de interés. Acá vamos a hablar un poco más ya de cuando miramos cuál es el costo directo, el costo estimado que se gastó el sistema de salud. Acá no sé si ustedes alcanzan a ver, pero acá el sistema de salud en el 2016 se gastaron 498.000 millones para el manejo del EPOC y en asma 196.000 millones. Si lo vemos ya desagregado por componente, vemos que el mayor rubro, tanto EPOC como para asma, el costo directo de la atención es el que se lleva el mayor rubro. Y acá se compara con las fuentes de literatura. En EPOC, ese costo directo debería estar entre el 33 y el 96%. Sin embargo, vemos que ya en el caso de EPOC se está llegando al límite superior en un 83% y lo mismo en asma. En asma deberíamos estar entre el 26 y el 77 y estamos en Colombia en un 62.3. Acá también vemos cómo se impacta el gasto de bolsillo del paciente.
Si vemos también el gasto de bolsillo es mucho más alto para el asma, porque indudablemente en el asma infantil, cuando se incapacita el niño, pues también el cuidador no puede asistir a su trabajo. Entonces se ve aquí afectado también el pago de bolsillo. Y si miramos quién fue el pagador de estos gastos, pues indudablemente que el institucional es el que tiene el mayor rubro tanto en EPOC como en EPOC el 83% y en asma 62%. Pero también, nuevamente, el paciente también tiene un alto grado acá, si vemos en asma mucho más alto, el 28.2 de pago de bolsillo, y las empresas, en el caso de asma, porque los pacientes asmáticos son los que frecuentemente están reconsultando los servicios de urgencias y como las incapacidades, muchas veces, pues no, cuando no superan los 2 días, pues el pagador es la empresa. Entonces aquí también a nivel empresarial se ven afectados. Ya desagregando un poco más el costo directo de la atención, en EPOC, como les decía inicialmente, se gastó el sistema de salud 414.000 millones. Sin embargo, es importante destacar que el 98% de este gasto estaba explicado en prestaciones que estaban incluidas en el plan básico de atención. Pero importante destacar que en el caso de la UPC que teníamos para gastar, el total de la UPC en el 2016 fue de 26 billones, solamente para EPOC se gastó el sistema de salud 1.55, es un costo muy bajito, porque ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las guías de práctica clínica, que no se ejecuta todo lo que realmente el paciente necesita, por eso el porcentaje de la UPC que se gastó fue muy bajo. Si miramos en el caso de asma, que también se gastó un poco menos de gasto, 122.000 millones, que corresponde al 97% de lo que estaba incluido en el plan básico de salud. Acá la diferencia es mucho más grande, solo se ejecutó de la UPC el 0.45%, y ya les voy a explicar más adelante el por qué. Mirando ya, enfocándonos solo en asma, acá lo que se hizo fue costear, a pesar de que no tenemos, bueno, la guía de práctica clínica de niños está desactualizada y se utilizó otra, la guía para costear el paquete de lo que debe realizarse un paciente con asma. Lo que se hizo fue el costeo de ese guía de todas las atenciones en el caso de los niños costaba 885.000, pero el estudio que demostró con las bases de suficiencia que solamente se gastaron 164.000 pesos. Y si miramos en adultos, no cambia mucho el panorama. La guía costaba 855 y solamente ejecutamos 107.000. Es decir, que cuando vemos que las guías, frente a 14 consultas que están contempladas para el adecuado manejo del paciente, en el caso de los niños solo se ejecutaron 1.4 consultas promedio por año en niño asmático y 1.2 en adulto. Es decir, que la conclusión más importante es que en Colombia la adopción a las guías de práctica clínica es muy baja. Acá en el caso de POC, que también se costeó la guía de práctica clínica, es importante destacar que lo que estaba contenido en la guía de práctica clínica, el valor cuando se valoriza, fueron 531.000 pesos. Sin embargo, cabe notar que cuando uno ya empieza a estadificar el riesgo, acá se utilizó GOL, vemos que un paciente GOL, cuando se costea todo lo que contempla la guía, el costo eran 505.000 pesos. Pero cuando nos damos cuenta ya un paciente, que así como mencionaban en el caso nuevamente del paciente, cuando se aumenta la severidad y no se hace una identificación temprana ese paciente, pues primero va a tener una calidad de vida mucho más deteriorada, pero también va a costar mucho más al sistema de salud. Si nos damos cuenta que un GOL 2 estaría costando 659.000. Y si nos damos cuenta de lo que teníamos para gastar con base en guía de práctica clínica, acá ya no nos va a alcanzar. Acá de aquí para adelante un paciente estadio GOL 2, 3 y 4 ya no va a alcanzar para poderle entregar lo que el paciente requiere porque el costo eran 531.000 pesos. Y aquí también, no, a diferencia igual que en asma, la adopción a guía de práctica clínica también fue muy baja. Frente a 7 consultas que estaban contempladas en las guías, en la base de suficiencia, solamente se ejecutaron 1.6 consultas. Entonces, realmente son cosas que nos llevan a pensar la importancia de diagnosticar tempranamente también la EPOC. Ahora, cuando vamos a desagregar ese costo de PBS por paciente, ya según el ámbito de atención, nos damos cuenta que cuando uno revisa los 4 ámbitos, que son el hospitalario, el ambulatorio, urgencias y domiciliario, tanto en EPOC como en asma, al menos el 80% del costo se explica tanto en los ámbitos ambulatorio como el hospitalario. Sin embargo, es mucho más alta la participación, si nos damos cuenta acá en urgencias,
En asma, es más alto en asma las urgencias que en la EPOC. Y como les decía inicialmente, esto depende mucho que el paciente asmático es el que todo el tiempo está consultando las urgencias, pero lo peor es que cuando sale de urgencias, muchas veces sale con el mismo tratamiento que tenía y no le dan realmente un tratamiento controlador. Por eso nuevamente reingresa a urgencias. Y también mencionaba en el caso del paciente la adherencia. La adherencia es vital para poder lograr y evitar que el paciente esté acudiendo a urgencias o que se hospitalice. Y si nos damos cuenta en la parte domiciliaria, indudablemente por el grupo etario del paciente, los costos son mucho más altos en el caso de POC. Ahora, cuando vemos ya las tasas de urgencias, acá ya mirando el porcentaje de pacientes con estancia hospitalaria versus los que atienden urgencias, las tasas de urgencias son muchos mayores de las de hospitalización en las dos patologías. Como les decía, en el caso de POC, la tasa de hospitalización es mucho más alta, como lo vemos, versus el asma. Pero en asma dice que al menos 1 de cada 3 niños y 1 de cada 4 adultos asmáticos acuden al servicio de urgencias. Entonces, también esto es un dato muy importante de que tenemos unas cifras muy altas en tasas de urgencias y hospitalización. Ahora ya después de hablar de los costos directos, vamos a hablar de los costos indirectos, ya reflejado en lo que fueron las incapacidades. El promedio de días de incapacidad en el caso de POC fueron 14.4 días en el caso de POC. Esto en total fueron 6.008 personas que se reportaron en incapacidades del 2016. Pero si vemos en asma, aunque los días son más bajos del promedio de incapacidad, son mucho más las personas que se incapacitan. Se incapacitaron casi el doble de las de POC, 11.413 personas. Entonces, fíjense cómo esto también en costos indirectos afecta al sistema de salud. Y hablando ya de ausentismo laboral, o también siguiendo hablando de costos indirectos, acá esto se tuvo en cuenta el porcentaje del salario ingreso de un mes que se pierde a causa del ausentismo laboral anual. Se desagregó porque no es lo mismo lo que se puede afectar a un trabajador informal que depende de ese sustento diario y que sabemos que en Colombia tenemos un alto porcentaje de trabajadores informales versus los trabajadores formales. Acá lo que se evidenció es que el paciente con EPOC, obviamente el informal, se gastó un 72% de ese salario anual versus el informal el 24% para un rubro total de 2.828 millones. En asma el escenario es menos alentador porque como lo decíamos inicialmente, cuando se incapacita un niño asmático también se tiene que ausentar de su trabajo, valga la redundancia, el trabajador, y acá el 50% fue el gasto que tuvo que se tomó del salario anual versus un 17% del informal. Pero el rubro es muy alto, fueron 7.744 millones que se gastó este cuidador o trabajador del niño asmático, y en los pacientes ya asmáticos trabajadores 2.033 millones, para un total de 9.778 millones. Si sumáramos estos dos rubros, estamos hablando más de 11.000 millones de pesos que realmente se gastó el sistema de salud por este ausentismo laboral, y que aquí cabe reflexionar que en la medida que se identifiquen tempranamente estos pacientes, pues son pacientes y que tengan un tratamiento óptimo y que sean adherentes y que haya un muy buen seguimiento por parte de su médico, pues no es que vamos a decir no vamos a evitar este total costo, pero sí en un gran porcentaje se puede minimizar este costo. Ahora, cuando ya miramos el costo fiscal por incapacidades, nos damos cuenta que ese total de días que les hablaba antes del promedio, pero si lo pasáramos al total de días de incapacidad reportados en el caso de POC, fueron 86.000 días que se reportaron versus 60.000 de asma. En el caso de POC, estos 86.000 días corresponden a 1.490 millones que fueron también a cargo del pagador institucional, lo mismo que en asma, 844.000 millones a cargo del pagador. Como estas incapacidades no superaban los 180 días, el pagador acá fueron las EPS. Nosotros siempre tratamos cuando tenemos reuniones con los aseguradores, también tratamos de mostrar esta información para mostrarle la importancia de poder, lo mismo, identificar tempranamente al paciente y poder también fortalecer la capacidad resolutiva de esos médicos puertas de entrada, que también es vital en estas dos enfermedades. Ahora ya después de todos estos números que les he mostrado, me gustaría contarles acerca de los resultados nacionales que se identificaron en el manejo de la EPOC y el asma. Vamos a hablar acá de los resultados en adultos con asma, donde no voy a hablar de todos, simplemente vamos como a enfocarnos en los más importantes. Uno de los indicadores es el uso de espirometría en mayores de 18 años. Acá ustedes pueden ver, vamos a enfocar en el 2017, acá quedó un error que era régimen subsidiado, este régimen subsidiado y este régimen contributivo.
Si nos damos cuenta, el uso de espirometría es del 23%, perdón, acá en subsidiado el 1.6%, acá ya empezamos a ver unas brechas y unas inequidades entre los dos regímenes. Y tiene que ver mucho porque la oferta de espirometría está concentrada en las capitales y hay una muy baja oferta en todo lo que tiene que ver en la población dispersa y rural. Entonces acá ya empezamos a ver la primera inequidad. Lo otro es el porcentaje de adultos con consulta en neumología. Si bien es cierto, no todos los pacientes deberán llegar a neumología porque tenemos una insuficiencia en neumólogos. Hoy tenemos alrededor de 350 neumólogos en el país para atender estas dos enfermedades que cada vez crecen más, pero si nos damos cuenta que el acceso a neumología igual, hay una brecha en el contributivo del 5.2 y en el subsidiado tan solo el 2.4 de los pacientes pudieron acceder al neumólogo. También tiene que ver porque la mayoría de neumólogos están concentrados en las capitales. Y aquí también lo importante de poder fortalecer todo lo que es telemedicina y telesalud para poder que ese paciente de la población dispersa y rural pueda tener acceso al neumólogo. Porcentaje de adultos que consultaron urgencias. Acá es muy similar en los dos regímenes, alrededor del 20%, pero es una cifra bastante alta de todo el total de la población del estudio que haya consultado urgencias. Y si miramos los porcentajes de adultos con asma que presentaron hospitalización, acá también es una cifra del 3.6 alta versus un 2.3 del subsidiado. Otros indicadores en asma, ya para este momento, para el 2017 y 2016, todavía no teníamos incluidos en el PBS los tratamientos controladores y óptimos, pero para este momento lo que arrojó este estudio es que el porcentaje de usuarios con medicamentos no PBS mayores de 18 años, solamente el 20% de la población del estudio tuvo acceso realmente a tratamientos controladores. Al igual que no PBS en controladores de la enfermedad, el 18%. Y es importante acá destacar otro punto vital, y es que a pesar de que tenemos la influenza en el plan ampliado de inmunización, el porcentaje de adultos del estudio que se vacunaron contra influenza solo llegó al 0.1%. Entonces también esto es importante también reflexionar cómo lograr que se sensibilice y también desde los médicos de atención primaria se refuerce la vacunación en esta población crónica. Ahora, cuando ya vamos a hablar de los resultados en EPOC, nuevamente acá es importante destacar que la espirometría es una de las pruebas y gold estándar para poder confirmar un diagnóstico de EPOC. Y si nos damos cuenta, el uso de espirometría en el régimen contributivo fue del 11.8 y nuevamente acá vemos la inequidad. Para el subsidiado, tan solo el 5.5 de los pacientes del estudio tuvo acceso a espirometría. Entonces acá sí que es mucho más complicado porque a diferencia de asma, porque en asma no se confirma o se descarta la enfermedad, en EPOC sí se requiere. Entonces aquí es importante mirar qué herramientas debemos mejorar para que los pacientes tengan acceso a espirometría. El otro indicador es porcentaje de adultos con diagnóstico de EPOC, con consulta de neumología, acá el 4.9 en contributivo y 4% del subsidiado. Y el porcentaje de adultos, acá tenemos seguramente por la falta de acceso a neumólogo, es mucho más alto el acceso a medicina interna en el subsidiado, el 9%, y el 3.5% en los pacientes del régimen contributivo. Otro indicador importante es el porcentaje de adultos con diagnóstico de EPOC que presentaron agudización y exacerbación. Muchas veces los pacientes mayores nos identifican que es una exacerbación. Muchas se pueden manejar de manera domiciliaria, pero muchas requieren hospitalización. Entonces, realmente si no consultan a tiempo es el paciente que también, por eso también se incrementa la mortalidad de los pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, acá también nuevamente vemos que el 15% de los pacientes del contributivo se exacerbaron, pero veamos que casi el doble de los pacientes del subsidiado tuvieron agudización y exacerbación. Eso también se debe a la falta de acceso oportuno, a la falta de contar con un tratamiento realmente controlador. Y por último, el indicador acá, bueno, otro indicador es el diagnóstico de EPOC que presentaron hospitalización. Si vemos también, nos damos cuenta cómo los del subsidiado se hospitalizan mucho más, un 9.5 de los pacientes del estudio versus en el contributivo el 4.3. Entonces también son costos, indudablemente calidad de vida del paciente, pero también los costos que representa para el sistema de salud. Y ya los últimos indicadores en EPOC es que el porcentaje de usuarios que tuvieron medicamentos no PBS controladores también solo llegó al 20%. Los porcentajes de adultos con diagnóstico de EPOC que utilizaron oxígeno, que también el oxígeno es otro punto de dolor importante para el sistema de salud, porque a veces hay pacientes que no lo requieren, otros que sí lo usan, pero lo usan mal, otros que no hay seguimiento. Entonces acá el 7% de la población utilizaron oxígeno. Y nuevamente el indicador de vacunación. Vemos cómo los porcentajes de adultos con EPOC, que también está incluida la influencia, solamente el 1% de la población se vacunó.
Entonces, digamos que hasta acá llegamos ya con toda esta cantidad de números que les he contado, pero ya aquí es un poco aterrizar. Este es un resumen de lo que se encontró en Masaya. Básicamente, cuando se revisa el contexto epidemiológico institucional, vemos que tan solo 5 de las 33 entidades territoriales realmente cuentan con objetivos, con metas y acciones en sus planes territoriales en la dimensión de vida saludable y condiciones crónicas asociadas a enfermedad respiratoria crónica. Y pues, por supuesto, solamente en estos 5 entidades cuentan con recursos para poder atender estas enfermedades. Entonces, eso también es importante llamar la atención sobre esto, que solamente Bogotá, Boyacá, Guajira y Amazonas y Vaupés cuentan con planes territoriales para estas enfermedades. Importante destacar, como lo decía inicialmente, detectar tempranamente los factores de riesgo, toda la política pública que se hace en cuanto al tema de tabaquismo, tener muy en cuenta toda la exposición ocupacional de estos pacientes. Ya hablamos de desde la prevalencia, de los gaps y de las brechas que tenemos, y tomo mirar la prevalencia por bases de atención. En cuanto a costos, revisamos todos los costos derivados del PBS y las brechas que tenemos entre el costo, ya no sé, por literatura, por la información que entregaron los diferentes aseguradores y prestadores, versus el costo calculado que salió del estudio. Cuando vemos los resultados en salud, tenemos como un resumen, un bajo uso de medicamentos controladores, baja atención en los servicios de salud, pobre vacunación, contamos con unas altas tasas de hospitalización de urgencias y una muy baja frecuencia de espirometrías. Cuando ya empezamos a identificar como cuáles son esas principales problemáticas, acá vamos a hablar de 5 puntos importantes. Lo primero es el subdiagnóstico que tenemos en estas enfermedades. Lo segundo, el poco control de los síntomas que tiene la población. Y esto deriva obviamente al incremento en tasas de urgencias y hospitalización y también la carencia en muchos, digamos, eso también tiene que ver con la contratación, pero no es normado mucho que haya un número de sesiones de rehabilitación para los pacientes en el caso de POC. Es importante la rehabilitación porque es una de las medidas más costo efectivas para mejorar la función pulmonar de los pacientes. Y el otro gran problema que tenemos es la fragmentación que hay entre los prestadores primarios, complementarios y domiciliarios. Acá nos vamos ya a detallar, vamos a hablar ya de 6 problemáticas que se identificaron en Masaire. La primera, la brecha en el subdiagnóstico. En el caso de POC, el 70% se identificó como una brecha, es decir, que hay una cantidad de pacientes por ahí en el sistema de salud dando vueltas que no se les ha confirmado el diagnóstico. Sin embargo, también tenemos un sobrediagnóstico, porque muchas veces se ha encontrado que hay pacientes que ni siquiera han tenido una espirometría, pero están marcados con CIE-10 de POC. Entonces, también se tiene un sobrediagnóstico. Ahora, en edad mayores de 18 años, acá sí que la brecha es más grande, tenemos un 90% de subdiagnóstico. Y acá no me voy a enfocar en todos los puntos, solo voy a resaltar estos 3, y es que también no existe un lineamiento nacional que incentive la captación temprano y se reduzca el subdiagnóstico por parte tanto de las EPS como las IPS. Hay una baja, como lo veíamos en los indicadores, una baja tasa de utilización de espirometrías para la evaluación y confirmación del diagnóstico. Y un problema gravísimo también es que se espera que la confirmación diagnóstica sea por parte de un especialista en neumología, siendo, como les decía, que es una especialidad con un déficit significativo en el país. Siguiendo hablando de esta misma problemática, muchas veces, aunque digamos que la oportunidad de neumología en los mejores de los casos, lo hemos visto, está entre 4 y 6 meses, pero en otros, en régimen subsidiado, a veces hasta 9 meses. Y muchas veces cuando el paciente llega a neumología, llega sin los estudios completos. Entonces, realmente es muy importante, esto es importante resaltar que ojalá llegara con los estudios completos porque aquí se pierde mucho más tiempo de que el paciente sea confirmado con su diagnóstico. Otro es el desconocimiento también que hay por parte de los médicos de la puerta de entrada de la recomendación de espirometría para la confirmación diagnóstico de la EPOC. Y en el caso de asma, también muchas veces mandan la espirometría solo pre y no post. Y se requiere la espirometría tanto pre como post para mirar si hay reversibilidad o no en el caso de la función pulmonar. Y carecemos de ausencia de incentivos para desarrollar procesos de captación y diagnóstico temprano en la puerta de entrada. Esta es la primera problemática, ahora vamos a hablar de la segunda. Como les decía inicialmente, hay un desconocimiento del riesgo y la enfermedad laboral. No existe un lineamiento nacional que incentive la captación de esta población, por lo menos en los trabajadores cotizantes, de industrias que sabemos que generan un riesgo, la industria de las pinturas, panadería, todo lo que tiene alérgenos que de alguna manera exacerba estas dos enfermedades. Tampoco existe una información, un sistema de información nacional activo que haga seguimiento de las prestaciones y atención de enfermedad laboral.
Y hay un desconocimiento por parte de los actores con base en los diagnósticos relacionados con estas enfermedades de origen laboral. Otra problemática en este momento, porque ya un avance que sí tenemos en el sistema de salud colombiano es que ya tenemos incluido todas las tecnologías en salud para el manejo del EPOC y el asma, pero como en este momento Masaire se hizo fue con data del 2016, hay cosas que de pronto pueden haber mejorado, pero lo que sí no tenemos hoy, como les mostramos, es una adherencia a guías de práctica clínica. Como les mencionaba, carecemos de la guía de práctica clínica de EPOC, está desactualizada, la de asma infantil también, y carecemos de una guía de práctica clínica en asma para adultos. No hay un control de la población a través de programas o cortes orientadas en gestión del riesgo. Los programas también tienen debilidades en cuanto a ese trabajo articulado con los pacientes. También vuelvo y mencionaba como en el caso del paciente, la adherencia es vital y lo que hemos visto muchas veces en ese acompañamiento a prestadores es que muchas veces ni se mide la adherencia. O sea, debe haber, nosotros siempre recomendamos el test TAI, donde se puede identificar qué grado o tipo de inadherencia tiene el paciente y poder generar un tipo de intervenciones, pero eso también tiene que ver mucho con la contratación. Cuando hay una contratación por evento, pues indudablemente si al prestador no le van a pagar por hacer actividades y educación grupal o familiar, pues no lo hacen. Entonces, es muy importante la educación para el paciente y su entorno. No se cuenta tampoco con un seguimiento post-consulta, cuyo objetivo sea verificar los resultados de las pruebas, el realmente confirmar si había una sospecha, cómo confirmar un caso. La otra problemática es el reducido control sobre los síntomas que incrementan la severidad. Es muy importante que se identifiquen tempranamente porque así como lo vivimos cuando se incrementaba el GOL, el estadio GOL, vemos cómo se incrementa la severidad del paciente tanto en síntomas, pero también en todos los costos que eso genera para el sistema. Entonces acá lo que falta también es mejorar una prescripción y un uso de tratamiento controlador subóptimo, baja cobertura también en la salud mental. Esos pacientes, desafortunadamente, un paciente con EPOC y lo mismo, pues más el de EPOC que el de asma, tienen otras comorbilidades que muchas veces no se manejan. Por ejemplo, la depresión es una de las comorbilidades más importantes en el caso también de los pacientes asmáticos, el reflujo gastroesofágico, tienen las alergias. Entonces, si no se maneja esa comorbilidad, pues la enfermedad de base no se va a controlar. Deficiencia en la educación al paciente en el uso de inhaladores. Sabemos que hay un arsenal gigante de inhaladores que muchas veces ni el médico sabe cómo se utiliza. Entonces es muy importante la educación para el paciente, hacerle seguimiento. La baja cobertura de tratamiento farmacológico también denota brechas en el seguimiento clínico y farmacológico. Nuevamente acá se retoma la baja adherencia y el uso de tratamiento farmacológico principalmente en esquemas de rescate. Pasa mucho con asma y es que el paciente todo el tiempo se rescata y no usa realmente un tratamiento controlador y por eso pues se sigue afectando su calidad de vida. Y la última problemática es la elevada, como ustedes lo vieron alrededor de la presentación, la elevada participación de costos evitables. A veces en el manejo de estas enfermedades, lo más costoso no es el medicamento, lo más costoso es las hospitalizaciones y las urgencias que hubieran podido ser evitables porque no hay hay un subóptimo control de estas enfermedades. Nuevamente se retoma la falta de educación al paciente y toda su red de apoyo. Hay un déficit en la identificación temprana de las exacerbaciones y manejo de estas en el ámbito domiciliario. Falta de tratamiento controlador de la enfermedad y nuevamente la falta de adherencia. Si no se mide la adherencia, que es un punto tan vital, de verdad es un punto de control muy importante, es el paciente que todo el tiempo va a estar hospitalizándose o nuevamente asistiendo a urgencias. Y algunas de las metas que propone Masaire es, digamos, no nos vamos a ir con metas gigantes, pero cómo podemos entre todos los actores del sistema de salud reducir aunque sea en un 1% el porcentaje de subdiagnóstico, cómo incrementar en un 5% el acceso a programas de rehabilitación pulmonar, reducir también de alguna manera las hospitalizaciones y las urgencias, perdón. Medir la tasa de posesión, la tasa de adherencia a los inhaladores en los pacientes con EPOC y asma. Acá también nosotros pensábamos, bueno, el operador logístico, los que son gestores avanzados de medicamentos también pudieran tener un rol muy importante. En algunos casos se hace donde se haga seguimiento farmacoterapéutico al uso del inhalador. Incrementar en un 10% el acceso a los medicamentos controladores de la enfermedad, tener claramente la identificación de esos pacientes con tabaquismo de primera y segunda mano, derivar a programa de cesación tabáquica. Esas son como algunas de las metas que propone el estudio Masaire
con unos objetivos importantes y es cómo podemos impactar positivamente los resultados. Si vimos en la foto, no nos fue muy bien los indicadores en salud, estamos lejos de poder realmente mejorarlos, pero realmente el sistema de salud colombiano, fortaleciendo la atención integral, podemos mejorar estos resultados. Si revisáramos cuáles son los objetivos específicos, pues indudablemente hay que promover la identificación e intervención de los factores de riesgo, tanto primarios como los ocupacionales. Importante optimizar el proceso de detección temprana y minimizar los tiempos de diagnóstico. Muchas veces cuando vemos la ruta del paciente, se pueden demorar hasta 9 y 10 meses un diagnóstico. Entonces, ¿cuántas veces el paciente se ha hospitalizado y se ha ido a urgencias por un diagnóstico no oportuno? También impulsar el acceso oportuno a las pruebas clínicas y paraclínicas para sospechar cuando se sospecha que hay hipocoasma. Mejorar la adherencia a la prescripción y uso de tratamientos farmacológicos y promover la generación y exposición pública de indicadores de proceso y resultado sobre la gestión en salud de estas dos patologías. Acá ya hay un resumen y es que en cuanto a estrategias de intervención y política pública, realmente aquí están todos los actores que realmente deben intervenir en política pública, cada uno desde sus roles, las EPS, las IPS, los entes territoriales que hoy cobran un papel muy importante, el Ministerio de Protección Social, la academia, acá también resalto la academia, porque también la rotación, cuando digamos que la rotación por neumología es muy poquita, de hecho lo hemos hablado con Ozonomocito porque necesitamos mejorar desde la academia esas habilidades para poder mejorar el diagnóstico temprano de estas dos enfermedades, porque sabemos que muchas veces es que el médico general tiene muchas enfermedades que atender, pero de pronto sabe mucho más de diabetes, hipertensión, pero poco menos de enfermedad respiratoria. Entonces, ¿cómo mejorar desde la academia estas rotaciones? Lo mismo el rol que tienen las sociedades científicas y los gremios. Y acá un resumen de que, bueno, ya afortunadamente contamos, es muy valioso lo que tenemos en nuestro sistema de salud, en el acceso a tecnologías de salud que pueden tener un tratamiento óptimo. Lo que les contaba, tenemos un gap gigante en guías de práctica clínica, las tenemos desactualizadas, no tenemos una en asma de adultos. ¿Cómo podemos mejorar esos estándares de calidad y seguimiento en cuanto a unos mejores indicadores de seguimiento en estas enfermedades? ¿Cómo hacer una identificación e intervención de riesgos? ¿Cómo articular todos los riesgos laborales y cómo mejorar e incrementar que desde los planes territoriales en salud realmente estas dos enfermedades sean priorizadas? Tener modelos de gestión del riesgo donde el paciente realmente sea el centro de todo y cómo mejorar la espirometría del prestador primario. Fortalecer las competencias del talento humano supervital y cómo mejorar las coberturas de vacunación. Y ya para terminar, estas son como algunas de las soluciones a las que Masaire propone. Y en el caso, obviamente, cada uno es de su rol. Entonces, ¿cómo las EAPBs pueden implementar un mejor modelo de gestión del riesgo? El sistema también propone tener un gestor de cuidado, verificar que realmente haya una completud de los programas de atención, que haya una articulación del cuidado domiciliario y rehabilitación pulmonar y que haya un control adecuado de calidad de espirometría. También, desafortunadamente, el sistema de salud y la mayoría de laboratorios de función pulmonar, no todos están como en los mismos estándares de calidad para poder entregar pruebas realmente que sean leíbles y que estén bien elaboradas. En el caso del prestador primario, es como realmente, aunque tenemos desactualizadas las guías, pero cómo adoptar mejor las guías de práctica clínica, cómo implementar modelos de gestión del riesgo. Importantísimo, ojalá desde el prestador primario se pudiera capacitar para lectura de espirometría, siempre que haya el ordenamiento de espirometría en el médico de puerta de entrada. En el caso ya del prestador complementario, es cómo implementar nuevamente esto es muy parecido, pero ya sabemos que el nivel complementario es el paciente ya que está en un estado más moderado y grave, pero acá es importante cómo desarrollar esos programas de rehabilitación pulmonar que son tan costo efectivos para incrementar la función pulmonar. Y obviamente como base está la entidad territorial. Entonces es realmente acá es ya importante destacar que debemos mejorar esas acciones de promoción de la salud e intervención en todos estos factores de riesgo que son modificables. Esto era lo que les quería compartir hoy.